Hola, muy buenas tardes y bendiciones. Bienvenidos a una nueva emisión de las Perlas Vespertinas. El día de hoy vamos a compartir acerca del secreto del hacha. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, dice la palabra: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Lo que está diciendo en este pasaje es que cuando el hacha pierde su filo hay que afilarla de nuevo, porque si no hay que añadir más fuerza al trabajo con el hacha. Pero la sabiduría de afilar el hacha es provechosa para cualquier actividad que vayamos a hacer. Lo que está haciendo la palabra en este pasaje es prácticamente comparar nuestra vida con un hacha. El primer secreto del hacha es que el hacha representa nuestras vidas. Y eso si usamos nuestras vidas sin que estén afiladas, sin que estén alineadas a lo que la palabra de Dios nos dice, entonces vamos a necesitar utilizar más fuerza, más energía y más tiempo para hacer todas las cosas, porque entonces nos vamos a volver ineficientes e ineficaces por la ansiedad, el estrés, la angustia, la decepción, el desánimo, la frustración y todas las emociones negativas. Las emociones negativas nos quitan fuerza en cuanto a nuestras vidas, en tanto que las emociones positivas nos dan ánimo, nos fortalecen. Las negativas nos debilitan, las positivas nos fortalecen, y eso es un principio que han encontrado incluso los médicos en los últimos años, cuando la Biblia lo dice desde hace 2000 o 3000 años. Entonces, si nuestra vida está afilada, si nuestra vida está alineada a lo que es el propósito de la vida, entonces eso hará que todas nuestras fuerzas se reúnan y se concentren en alcanzar ese propósito. Por lo tanto, vamos a necesitar menos tiempo, menos energía, menos fuerza para conseguir más. Si nuestra vida está minorada, menoscabada, disminuida, si nuestra vida está siendo destruida, robada y muerta, que es la obra del diablo, es matar la vida, aunque estemos en vida, es estar muertos en vida cuando estamos sin Cristo, y esa es la obra del diablo. Entonces necesitaremos mucho más tiempo, energía y fuerzas para conseguir algunas cosas. Sin embargo, si nuestra vida está alineada con el propósito de Dios, si usted y yo estamos en Cristo, entonces nuestra vida estará fortalecida. La palabra de Dios dice que si estamos en Cristo, todo lo podemos en Él que nos fortalece. Si estamos en Cristo, todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios. Si estamos en Cristo, estamos completos en Él. O sea, nuestra vida va a estar alineada, nuestra vida va a estar enfocada. ¿Y hacia dónde es que necesitamos enfocar nuestra vida? La palabra nos enseña que usted y yo fuimos diseñados para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y también la palabra nos recuerda que usted y yo no somos una creación, en última instancia no somos una creación de nuestros padres. Ellos solo fueron el canal para que usted y yo viniéramos a este mundo, porque era el propósito de Dios que nos había predestinado desde antes de la fundación del mundo, y Él estuvo en el vientre de nuestra madre cuando estábamos siendo concebidos y formando ahí cada una de las cosas que Él había determinado de antemano que nosotros necesitábamos para enfrentar nuestras vidas, para cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Por ello, necesitamos estar enfocados en aquello para lo que fuimos diseñados, y fuimos diseñados en primer lugar para buscar a Dios. Fuimos diseñados en primer lugar para
para vivir una vida en Dios, no vivir una vida por nuestra cuenta, no vivir una vida en la carne, no vivir una vida en nuestros propios caminos, que son caminos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero cuyo fin es muerte, sino vivir en los caminos del Espíritu. La palabra en el libro de Hechos nos recuerda que el Señor nos hizo de un solo linaje y Él predeterminó nuestros tiempos, nuestros lugares de habitación para que le buscáramos y habiéndole encontrado vivamos en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Encontrarle es ser salvo, y la palabra de Dios dice en Efesios 2:8 al 9 que por fe somos, por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se jacte en su presencia, y que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que viviéramos en ellas. Es decir, la salvación implica un nuevo estilo de vida, un estilo de vida para el cual Dios nos formó, Dios nos preparó, Dios nos equipó de tal manera que nos sea fácil caminar en ese estilo de vida. No quiere decir que no van a haber problemas, obstáculos, dificultades, adversidades, etcétera, pero sí quiere decir que usted y yo tenemos una forma diferente de resolver ese tipo de cosas y que además las vamos a resolver en victoria. La palabra dice también en Proverbios 24:16 que 7 veces caerá el justo y se levantará, mas el que no es justo, el que no está en Cristo, una sola cosa y lo traerá al suelo. Entonces necesitamos afilar el hacha, significa primero que nada que nuestra vida esté alineada con Dios, que Dios esté en nuestras vidas. El hombre no fue diseñado para vivir solo, el hombre fue diseñado para vivir en Dios. Antes de vivir con otra persona es vivir con Dios. Si vivimos con Dios, todo lo demás viene por añadidura. Entonces el primer propósito al cual nos necesitamos alinear es entregarles nuestra vida a Cristo y enfocarnos en el estilo de vida que Él tiene para cada uno de nosotros, en el propósito de vida que Él tiene para nosotros. Por eso dice la palabra que seamos salvos y que Dios nos diseñó, somos hechura suya para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. En Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14, Pablo nos dice: no que yo lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Eso quiere decir estar enfocados en el Señor. Ya el pasado pasó, ya el pasado solo nos debe servir de aprendizaje. Si hay algo de qué arrepentirse, arrepentirnos, pedir perdón al Señor, que nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, etcétera, y seguir hacia adelante, hacia la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros, hacia el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros, que es que nosotros vivamos la vida a través de Él, y que Él viva nuestra vida a través de nosotros. Estar afilados entonces es tener un enfoque y un objetivo claro. Proverbios 29:2 dice que sin visión, sin enfoque, sin un lugar a donde que tengamos en nuestra mente permanentemente un lugar a donde llegar, nos vamos a desenfrenar, nos vamos a perder en el camino. Si usted no sabe a dónde va, cualquier lugar para ir es bueno. Si usted no sabe a dónde va, puede tomar cualquier bus, cualquier Uber, cualquier cosa que lo lleve, porque ya llegó. No va a ningún lado, entonces cualquier cosa es buena para subirse, aunque no llegue a ningún lado. Y muchas veces nuestra vida es así. Como no tenemos un propósito definido, no tenemos un plan definido de vida, no sabemos el diseño para el cual Dios nos creó, entonces no tenemos una visión y nos perdemos. Por eso hay tanta gente que está frustrada en los trabajos que hace, en el tipo de vida que lleva, porque no es una vida que esté alineada con el propósito de Dios.
necesitamos alinear nuestra vida al propósito, y la primera cosa que necesitamos hacer para alinear nuestra vida al propósito es entregarle nuestra vida al Señor. A partir de ahí, el Señor nos va a mostrar su propósito a través de su palabra y a través de la dirección del Espíritu Santo. El Salmo 119, 105 nos recuerda que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino, nos da la dirección. Aparte de ello, el Señor nos da su Espíritu Santo para que habite con nosotros, y el Espíritu Santo es para guiarnos a toda verdad, a toda la verdad de Dios, a todo el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Aparte de Proverbios 29:2 que nos recuerda que sin visión nos desenfrenamos, nos perdemos en el camino. También Habacuc capítulo 2 versículos del 2 al 3 nos dice que escribamos la visión en tablas, que escribamos la visión en papel, que escribamos lo que el Señor nos va mostrando acerca de nuestro propósito, para que todos los que los que lean corran con esa visión. Es decir, no solo necesito buscarla del Señor, sino necesito tenerla escrita para que esa sea siempre mi guía, mi faro, que dirija todas las cosas en mi vida, que todas las cosas estén en armonía con ese enfoque y con ese objetivo, para que todo lo que hagamos sea coherente, para que todo lo que hagamos esté unificado, que no hagamos una cosa en la parte laboral, otra cosa en la familiar, otra cosa en lo social, sino que todo vaya alineado a un mismo propósito, que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios solo tiene un propósito para usted y para mí. Y el propósito que Dios tiene para usted y para mí es que nuestras vidas vayan en aumento como la luz de la aurora, Proverbios 4:18, y que se cumplan los buenos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Jeremías 29:11. Pero para alcanzar todo eso me tengo que alinear a Dios, tengo que seguir la dirección de Dios. Hay una vida abundante, dice Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Y además Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma es alinearla a ese propósito, a esa visión de Dios. Entonces usted y yo no solo necesitamos ser salvos, sino necesitamos alinear nuestras vidas al propósito de Dios. Y el propósito de Dios, como ya mencioné, lo vamos a encontrar leyendo su palabra. El Señor nos va a ir indicando en su palabra su propósito, y aparte de ello, el Espíritu Santo también, que mora en nosotros, nos va a guiar. Y eso para que todo lo que hagamos sea coherente y nuestra vida esté afilada como el hacha, sea una poderosa, y además no requiera un gran esfuerzo. Sí va a requerir un esfuerzo, todo en la vida requiere un esfuerzo, aunque sea mínimo, y la vida en el Espíritu, la vida en Dios también requiere un esfuerzo, lo mismo que vivir en el mundo. Lo único es que los resultados son diferentes. Vivir en el mundo y conforme al mundo es vivir en una vida de frustración, en una vida de estrés, de angustia, de ansiedad. Es lo más común que encontramos hoy, vivir una vida con emociones negativas, donde la gente está frustrada, decepcionada, desanimada, agobiada, etcétera. Es lo común. Sin embargo, el Señor quiere que usted y yo vivamos vidas plenas, vidas abundantes, vidas en gozo, en paz, en amor, en paciencia, en benignidad, en todo eso. Entonces, estar alineado con el Señor hará que nuestras vidas estén afiladas como el hacha, y que el esfuerzo para alcanzar esas metas hermosas que Dios tiene para nosotros sea un esfuerzo que esté al alcance de nuestra mano, un esfuerzo que no implique agotamiento, decepción, desánimo, sino todo lo contrario, que nos anime, que nos levante, que nos fortalezca, de tal manera que para vivir una vida como un hacha afilada, eso va a hacer que nuestras vidas, nuestra energía, nuestra fuerza, nuestro esfuerzo se vean multiplicados. Y para ello necesitamos hacer de Dios nuestro enfoque y el foco, el punto de todo lo que hagamos.
La palabra en Colosenses capítulo 3, versículos 22 y 23 nos enseña que no hagamos las cosas para que las vea el ojo humano, sino que las hagamos para la gloria de Dios, porque de Dios viene la recompensa. Y por el otro lado, la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 17, Dios nos dice: todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, en mi nombre, dándome gracias por medio de Cristo. Por el otro lado, para vivir con la vida como una hacha afilada, necesitamos hacer del cumplimiento de su voluntad para nosotros el objetivo de nuestra vida. Mateo capítulo 7, versículo 21, nos enseña que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que haga su voluntad, la voluntad de Dios. Y en Efesios 2:10 fuimos diseñados para hacer esa voluntad. Entonces, caminando bajo la dirección de la palabra y del Espíritu, vamos a caminar hacia esa voluntad y por lo tanto vamos a entrar en el reino. Y entrar en el reino significa entrar en la plenitud de las bendiciones de Dios para nuestras vidas, y logrando o viendo que nuestras vidas van a ir en aumento y acercándonos cada día más al cumplimiento de esos planes del Señor de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Y vivir nuestra vida como un hacha afilada va a redundar entonces en una vida plena, en una vida fructífera, en una vida bendecida, en una vida de victoria. Afilemos el hacha, mis hermanos, comenzando por entregarle nuestra vida a Cristo plenamente, por confiar plenamente en Él, absolutamente en Él. No solamente necesitamos creer que Él es, sino necesitamos creerle a Dios. La fe implica las dos cosas: creer en Dios y creerle a Dios. No es lo mismo una y la otra. La gente cree en Dios y cree en un Dios a su manera, a su gusto, a su conveniencia, etc. Aún el demonio, dice la palabra, que aún los demonios creen en Dios, pero una cosa es creer en Dios y la verdadera fe es creerle a Dios, creer su palabra, creer la verdad de su palabra, y su palabra es verdad, y de ello podemos dar testimonio. Miles de millones de creyentes en más de 2000 años, porque también los creyentes judíos dan testimonio de ello, que Dios es veraz, que la palabra de Dios es verdad, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, que lo ha dicho, que lo hará, y que su palabra se cumple en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Muchísimas gracias por conectarse a esta emisión de la Perla de Perlas de la Palabra. Que el Señor les bendiga, que tengan una noche descansada, que les recuerdo que el día de mañana, temprano en la mañana, tenemos nuestra perla matutina. Estamos viendo el tema de cómo guardar nuestro corazón para que tengamos vida abundante también. Así que los esperamos y gracias por conectarse nuevamente y un abrazo para cada uno. Bendiciones.